pasado esto? Qué raro, ya. Ahora sí. Muy bien, fisiopatología de la hipertensión arterial. A ver, lo primero que debe delimitar el estudiante es de que hay dos tipos de hipertensión arterial. El paciente que tiene la hipertensión arterial esencial, la primaria, la que clásicamente enfrenta el médico día a día en consultorio, un paciente con hipertensión arterial, versus la hipertensión arterial secundaria, o sea, aquella condicionada por otra causa. Causas como por ejemplo muy bien son reconocidas como la estenosis de la arteria renal, puesto que cuando está la arteria estenótica, ese hipoflujo va a estimular a la liberación de la renina y en consecuencia el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona y hipertensión arterial. O otras causas muy bien podrían ser causas genéticas que son raras o causas como tumores productores de catecolaminas como el feocromocitoma. Entonces, cuando identificamos una causa que incluso se puede corregir, eso es una hipertensión arterial secundaria. En cambio, el resto, que es lo que vamos a centrarnos en esta clase, es la hipertensión arterial esencial, la primaria. Que como ustedes están viendo acá, en uno de los principales estudios prospectivos que ha desarrollado medicina a largo plazo y que hasta hoy sigue, miren, más de 40 años de seguimiento, es el estudio de Framingham y claramente demostró que los pacientes hipertensos tenían mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en general, ya sea por enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, e incluso también los pacientes con falla cardíaca, como ya habíamos visto. Básicamente, el primordio fisiopatológico es la disfunción endotelial, pero no es solamente manifestado en la enfermedad fenotípicamente como hipertensión, sino también esto lo podemos encontrar en una diabetes, lo podemos encontrar en la dislipidemia, así es que no es inespecífico, pero sí en las enfermedades vasculares o metabolopatías siempre encontraremos disfunción endotelial como también lo encontramos en la hipertensión arterial. Y al momento de que hay disfunción del endotelio, se pierde su capacidad normal vasoactiva que normalmente induce. Más bien encontraremos ahora vasoconstricción, encontraremos infiltración celular, proliferación o inducirá fenómenos de dislipidemia, aterosclerosis. Ok, este es el modelo hoy por hoy de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Hay que recordar cuál es el fundamento hemodinámico de la presión arterial, que ustedes ya lo saben desde cardiología y fisiología, que depende de dos variables, como ustedes están viendo acá, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco, ¿cierto? Ya ustedes saben esto desde que han estudiado Choco. Entonces, en la fisiopatología de la hipertensión arterial, miren, habrán por un rubro todos aquellos factores que intervienen en el incremento de la resistencia vascular periférica. Estamos hablando del incremento del mismo sistema renina-angiotensina, porque la angiotensina 2 es vasoconstrictora, o la activación del sistema simpático y, bueno, y otros factores. Por otro lado, tendremos todo aquello que promueve la afección o el compromiso del gasto cardíaco. ¿Qué puede incrementar el gasto cardíaco? Miren, esto depende del retorno venoso, de la capacitancia venosa, de la volemia y esto a su vez del balance de sodio. Si tenemos un balance positivo de sodio, tendremos más sobrecarga de volumen, gasto cardíaco y aumentará la presión arterial. ¿De qué depende a su vez el balance de sodio? El balance de sodio se podrá hacer positivo justamente cuando se afecta el riñón. Por eso es que el riñón interviene directamente en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Porque el riñón tiene dos variables que controla. Una es la excreción de sodio y otra es la presión arterial. Y a partir de esto hablamos de la curva presión-natriuresis a nivel renal, que debería ser normal, como estamos viendo acá, la línea verde, hay una proporción entre presión y una proporción entre natriuresis frente a la ingesta de sodio. Yo tengo una determinada presión y eso a su vez favorece la eliminación de sodio en el riñón. Pero ¿qué pasa en los pacientes con hipertensión arterial esencial, sensibles, que dependen propiamente de cambios natriuréticos? Lo que pasa es que esta curva se desvía hacia la derecha, como estamos viendo aquí. Entonces se desvía hacia la derecha, ¿esto qué significa? Que el paciente se vuelve más hipertenso, ¿ok? Trata de optimizar su excreción de sodio, pero al final siempre está comprometida, porque en sí el defecto aquí va a ser natriurético. Entonces, si el paciente tiene un defecto natriurético, tiene balance positivo de sodio, mayor capacitancia venosa, aumenta el gasto cardíaco y aumentará la presión arterial. Este aumento de la presión arterial incluso me debería de servir para filtrar más sodio y así tener más natriuresis. Y en efecto así lo hace.
Sin embargo, a largo plazo, al final, la curva se termina desviando hacia la derecha y el paciente termina hipertenso siempre. Muy bien. Entonces, estos son algunos aspectos que vamos a ir revisando poco a poco en cuanto a la genética. De por sí, lo que ustedes tienen que subrayar es de que la enfermedad, la hipertensión arterial es poligénica, es multifactorial, ¿ok? O sea, yo no puedo hablar de un solo gen para justificar la hipertensión arterial. Y si hablo de eso, eso es raro, menos del 1% de los pacientes tienen hipertensión monogénica, como los que tienen el síndrome de Liddle, que tienen justamente una mutación génica que induce que la persona forme más canales epiteliales de sodio en el túbulo distal, en el nefrón distal, y por eso tiene hipertensión arterial. Normalmente, el paciente con hipertensión arterial esencial más bien tiene un modelo poligénico, o sea, es consecuente más bien al factor ambiental, lógicamente, ¿no? Ahí se suma el sobrepeso, la dieta, la sobrecarga de ingesta de sodio, etcétera, ¿no? Tiene un asidero genético, pero es poligénico. Muy bien. Entonces acá, para recordar, tenemos la nefrona, por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Liddle, que les digo, que hay una mutación que genera incremento de la captación de sodio, pero esto también, esta diapositiva me sirve para recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, miren, justamente actúa aquí a nivel de las células principales que están en el nefrón distal sobre su receptor mineralocorticoideo. Entonces, esta diapositiva, ¿para qué me sirve? Miren, a este mismo receptor mineralocorticoideo donde actúa la aldosterona, también actúa el cortisol. El cortisol, en condiciones normales, debe degradarse por la 11-beta-deshidrogenasa cortisona. Pero si yo tuviera una deficiencia, por ejemplo, enzimática de la 11-beta-deshidrogenasa, entonces ya no se metaboliza el cortisol a cortisona y se uniría más a este receptor mineralocorticoideo. Entonces, pacientes que tienen deficiencia de esta enzima también podrían tener hipertensión arterial. O ya en endocrinopatías, porque ustedes tienen un seminario de eso, van a ver que hay pacientes que tienen hipercortisolismo. Y los pacientes que tienen hipercortisolismo pueden tener hipertensión arterial. Cuando se les pregunta por qué, esta es propiamente la explicación. Porque el cortisol también actúa sobre el receptor mineralocorticoideo, donde actúa la aldosterona. O sea, no es que tengan hiperaldosteronismo, sino tiene un efecto mineralocorticoideo consecuente o secundario al hipercortisolismo. Incluso hay diferencias en cuanto a la concentración de ambas moléculas que también explica el mismo fundamento. Muy bien, ahora veamos la dieta. ¿Cuál es el problema de la dieta? Bueno, evidentemente la dieta tiene mucho que ver, tenemos la población industrializada y la no industrializada. La no industrializada, como hay muchas comunidades nativas, o no necesariamente nativas, pero que no se han puesto mucho a la ingesta de comida procesada industrializada, esa población más bien ingiere una gran cantidad de potasio, como ven ahí, y una baja cantidad de sodio. Incluso se establece el radio potasio-sodio, que es más de 3. Incluso, pero a diferencia de las poblaciones industrializadas como la nuestra, en la que uno ingiere galletitas, etcétera, etcétera, comida procesada, enlatada, embolsado, donde procede más del 80% de sodio de la dieta, no de la sal, sino ahí está principalmente el sodio en esa comida procesada. Y fíjense que en esa población como la nuestra tenemos más bien una baja ingesta de potasio, o sea, baja ingesta de frutas y verduras, y una gran ingesta de sodio. Por eso el radio más bien puede estar inverso. Cuando una persona ingiere una dieta baja en potasio, ¿ok? Se incrementa la presión arterial, no solamente con la ingesta de sodio. Muy bien, acá tenemos una célula muscular lisa de un vaso sanguíneo y hay que recordar esta bomba, que es la 3-2 potasio tepeasa, que encontramos en todas las células, que normalmente, ¿qué es lo que hace? Elimina sodio e ingresa potasio, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un exceso de sodio en la dieta, más aporte de sodio exógeno, entonces se va a inhibir esta bomba. Ya no va a eliminar sodio y no va a ingresar potasio. Al inhibirse, lo que va a pasar es que se va a concentrar más sodio en el citoplasma. Y por otro lado tenemos acá la bomba sodio-calcio, que normalmente saca calcio e ingresa sodio. Entonces, lo que va a suceder, al haber mayor aporte de sodio en el citoplasma, también se va a inhibir esta otra bomba. Y por lo tanto, ya no va a sacar calcio, no va a ingresar sodio, y por lo tanto aumentará el calcio, la exposición de calcio en el citoplasma de esta célula muscular lisa, favoreciendo también el incremento del tono vascular y la resistencia vascular periférica. Así que desde este punto de vista se puede explicar así cómo el consumo exógeno de sodio incrementa también el tono vascular y la resistencia vascular periférica.
El sodio en general tiene todos estos factores pleiotrópicos patológicos, ¿no? Miren, incrementa el factor inflamatorio, el factor nuclear capa beta, profibróticos como el factor de crecimiento transformante beta, receptores de la angiotensina 2, el receptor AT1, aumenta la actividad simpática, y aquí incluso hay una comunicación fisiopatológica entre lo que podría ser el sodio frente a la actividad del sistema nervioso simpático o incremento del anión superóxido, ¿no? Cada vez que hablemos de la cascada oxidativa y producción de radicales libres, tenemos que buscar en dónde se está produciendo el anión superóxido. Por otro lado, el suplemento de potasio más bien disminuye propiamente la actividad del sistema nervioso simpático desde el punto de vista del sistema nervioso central, y a lo mejor, porque esto ya es más hipotético, el suplemento de potasio favorecería la natriuresis. La reducción de ingesta de sodio aumenta, por si acaso, la presión sistólica y diastólica no solamente en personas hipertensas, sino también en las personas normotensas. Muy bien, fisiopatológicamente en hipertensión arterial hay que hablar principalmente de dos factores, sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático se correlaciona con hipertensión arterial a través de sus receptores, ¿no? Receptores alfa y receptores beta. Estos receptores alfa 1 y 2, por ejemplo, inducen venuloconstricción y eso aumentaría el retorno venoso y el gasto cardíaco de hipertensión arterial. Receptores beta 1 que tienen un efecto inotrópico positivo o receptores alfa 1 que aumentarían la resistencia vascular periférica. Por otro lado, hay una comunicación entre el sistema nervioso simpático y el RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta comunicación es gracias al receptor beta 1 que encontramos en el riñón. A nivel de las células extraglobulares tenemos receptores beta 1 y estas son las responsables de la producción de renina. La renina producirá angiotensina 2, que por si acaso tiene un efecto vasoconstrictor mayor incluso que el sistema simpático, y también va a producir aumento de la resistencia vascular periférica, y la aldosterona, que a su vez aumenta también la captación de sodio y la bulimia. Muy bien. Y en cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, recordar, ya lo hemos visto en la clase pasada, el precursor en angiotensinógeno del hígado, gracias a la acción de esta peptidasa que es la renina, que se produce en el riñón, forma angiotensina 1, y la angiotensina 1 tiene que convertirse en angiotensina 2 por los enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Luego la angiotensina 2 va a actuar tanto en dos tipos de receptores, AT1 y AT2, el que tiene los efectos pleiotrópicos patológicos o que se asocian a la hipertensión arterial son los receptores AT1 y son los que normalmente bloqueamos con los diferentes tipos de medicamentos. Por otro lado, los receptores AT2 más bien tienen acciones opuestas y diferenciadas, ¿no? Más bien inducen vasodilatación, etc. Entonces, acá nuevamente vemos lo mismo, el receptor AT1 me puede producir vasoconstricción, tiene efecto promitogénico, puede inducir directamente hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardíaca, aumenta la expresión del inhibidor del activador de plaminógeno tisular, libera aldosterona, fíjense, aumenta la captación de sodio, fíjense esto, a nivel del túbulo independiente de la aldosterona. O sea, antes de que se produzca la aldosterona, ya la angiotensina 2 también está favoreciendo la retención primaria de sodio. Y por otro lado, los efectos opuestos, más bien que deberíamos de promover gracias al receptor AT2, serán de vasodilatación, antimitogénico, de natriuresis, etc. Esto es en cuanto al estrés oxidativo. Les decía que cada vez que hablamos de estrés oxidativo hay que ubicar el anión superóxido. Aquí está el anión superóxido. ¿Y quién produce el anión superóxido? La NAT oxidasa. Esto es común, por si acaso, en fisiopatología, en diferentes enfermedades. Cada vez que ustedes vean cualquier enfermedad que hable de radicales libres y estrés oxidativo, se supone que debe estar inmiscuida la producción o el incremento o la expresión de la NAT oxidasa, produciendo anión superóxido. ¿Okay? En este caso, en hipertensión arterial, la angiotensina 2 promueve la expresión de la NAT oxidasa. Y este anión superóxido, si se une a agua, podría formar peróxido de hidrógeno, o si se une incluso a una sustancia vasodilatadora como el óxido nítrico, podría producir peroxinitrito, que tiene un efecto incluso oxidante mayor. Muy bien, hablemos un poco de la aldosterona. Ya hemos mencionado algunas cosas, normalmente las recuerdan porque la aldosterona tiene estos efectos de aumenta la expresión de los canales de sodio, favorece la expresión de los canales para eliminar potasio, y por aquí también aumenta la expresión de la bomba 3-sodio-2-potasio TPase. La aldosterona también tiene un efecto en hipertensión arterial. Por ejemplo,
Si nosotros generamos una estenosis de la arteria renal, o sea, una hipertensión secundaria, ya hemos dicho que se activa el RAS, ¿cierto? La renina, la angiotensina, la aldosterona. Habrá hipertensión, habrá hipertrofia ventricular, y en una biopsia de tejido miocárdico habrá fibrosis. En cambio, en este modelo experimental, fíjense que estamos eh, administrando directamente aldosterona a una rata que solamente contiene un riñón. Aquí no está estenótica, por lo tanto no aumenta la angiotensina 2, sino directamente la aldosterona porque le estamos administrando exógenamente. Y también encontraremos, por si acaso, hipertrofia y fibrosis. La aldosterona también tiene un efecto. ¿Ok? En este caso, más bien estamos ligando la arteria aorta. Obviamente, si tú ocluyes, vas a generar hipertensión, ¿cierto? Por aumento de la resistencia vascular periférica. Pero en este caso, como las arterias renales están permeables y no estamos inyectando nada exógeno, la angiotensina y la aldosterona van a estar normales, o sea, no se van a incrementar. Y fíjense que en este caso no encontramos fibrosis. Así que la aldosterona sí tiene un rol, al igual que la angiotensina 2, produciendo fibrosis también. Muy bien, por eso es que tenemos acá todos los efectos nuevamente del receptor AT1, ¿cierto? Y por eso es que estamos viendo ahí que genera remodelación también a nivel cardíaco, la remodelación ventricular, la hipertrofia ventricular, y agregamos ahora que también producirá remodelación vascular, cambio de la forma en cuanto a la hipertrofia de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y la retención de sodio directamente a nivel del tubo. Miren, esto es un estudio muy importante que demuestra la gran importancia que tiene el riñón en cuanto a los efectos de la hipertensión arterial desde el punto de vista sistémico. Por ejemplo, acá claramente ustedes ven animales de laboratorio en ratas que aquí vemos un corazón totalmente hipertrófico, acá está el corte transversal, ¿cierto? Está hipertrófico, a diferencia de esto que no está hipertrófico. Entonces, este modelo, ¿ya? Es un modelo knockout, no expresa algunos genes específicamente, y específicamente acá no expresa el receptor de la angiotensina 2 a nivel total, tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. O sea, no expresa receptores de la angiotensina 2 y no encontramos hipertrofia ventricular. Curiosamente aquí, fíjense que si nosotros solamente delesionamos, ¿ya? No expresa esa rata, ese receptor de la angiotensina 2, ese receptor AT1 en el riñón, también casi no vemos que el corazón tenga mucha hipertrofia. Como están viendo acá, no hay diferencia significativa. Entonces, no Doctor, hay efecto sistémico. ¿Sí? ¿puede activar su puntero, por favor? No se ve. El puntero. A ver. Pero para eso tendría que poner la presentación, o sea, ya no compartiría pantalla. A ver, Ha sido amable. quiero ver. A ver, voy a mover acá un momento. Ya, voy a ir para acá.
Doctor, o sea, si no puedo utilizar el puntero del Blackboard, entonces, como el archivo está en PPT, solamente le da clic derecho y ahí aparecería un montón de opciones y le da en opciones de puntero y selecciona Ya, láser. vamos a continuar por aquí, ¿ya? A ver, entonces les estaba diciendo de que en este último modelo, fíjense que tenemos la deleción total, por eso dice total aquí, ya, que no expresa receptores AT1 de la angiotensina 2 y por lo tanto no tenemos hipertrofia ventricular. Lo mismo va a suceder si no se expresa el mismo receptor a nivel renal. Pero fíjense la diferencia, si más bien nosotros tendríamos una deleción, ¿ok? En la que sí encontramos hipertrofia ventricular, pero solamente nosotros estamos delecionando a nivel del corazón. O sea, si yo deleciono los receptores de la angiotensina 1, de los receptores AT1 de la angiotensina 2 a nivel cardíaco y no a nivel renal, fíjense que igual voy a encontrar hipertrofia ventricular. ¿Esto qué significa? La gran importancia que tiene el riñón en cuanto a la expresión de los receptores eh, para la angiotensina 2, los receptores AT1. ¿Ok? Por eso es que esto da lugar a que se explique cuál es el rol que tiene el riñón en la hipertensión arterial. Entonces, miren, acá tienen una rata que es hipertensa. Si esta rata hipertensa, trasplantamos su riñón a una rata normotensa, ¿qué es lo que va a pasar con esta rata? Esta rata se va a volver hipertensa. O por el otro lado, si tenemos una rata normotensa que trasplantamos su riñón a una rata hipertensa, ¿qué es lo que va a pasar con esta rata ahora? Esta rata hipertensa se va a volver normotensa. Así es que claramente está identificado el rol que tiene el riñón. Separamos también los pacientes hipertensos, aquellos que lo decimos que son sal sensibles, o sea, tienen cambios en cuanto a la sobrecarga o a la exposición de sodio en cuanto a la hipertensión arterial, versus a los que son sal resistentes en las que no tienen dicha afinidad. Y esto es lo que les decía de la curva presión-natriuresis. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Miren, por un lado tenemos la presión y por otro lado tenemos la natriuresis, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que debería haber una correspondencia. Si yo, por ejemplo, parto en el punto A, tengo una presión arterial en sí, y ustedes, por ejemplo, tienen una sobrecarga de la dieta. Por ejemplo, cuando ustedes ingieren algo que sea muy salado, si ustedes ingieren algo que es muy salado, naturalmente lo que tiene que suceder es incrementarse la presión arterial. O sea, ¿qué significa? Que van a ir del punto A hacia el punto B. ¿Para qué se incrementa la presión arterial? Porque al incrementarse la presión arterial también estoy optimizando la perfusión y la filtración de sodio y estoy optimizando la natriuresis, o sea, estoy favoreciendo la eliminación natriurética. Entonces, al favorecer esa eliminación natriurética frente a esa carga de la dieta, yo del punto B voy a regresar al punto A. ¿Ok? O sea, nuevamente vuelvo a ser normotenso. ¿Ok? Listo. Punto A, dieta con exceso de sodio, punto B, aumenta la presión y luego la misma presión se encarga de aumentar la natriuresis y por lo tanto vuelvo a ser normotenso. Esta es la relación curva presión-natriuresis normal. Pero ¿qué pasa en el paciente con hipertensión sal sensible? Como decíamos antes, la curva se desvía hacia la derecha. O sea, paso del punto A hacia el punto B. En efecto, aumenta la presión y aumenta la natriuresis. Pero no aumenta a un punto como para considerarlo totalmente normal, sano, fisiológico. Y al final, del punto B se pasa al punto C. O sea, se queda hipertenso el paciente. Entonces, miren, este es el continuo. Primero tenemos riñones que tienen una capacidad natriurética normal y a esto se le exponen factores de riesgo como la acción del sistema simpático, lo que hemos dicho de la dieta, si el índice o el RAL está disminuido por tasa de sodio. Y luego, miren, ya empieza una segunda fase en la que se empieza el cambio fisiopatológico. Lo que se menciona acá es que hay una vasoconstricción preglomerular en la arteriola renal, vasoconstricción renal. Esto va a inducir una isquemia, y al inducir una isquemia, entonces se va a filtrar menos sodio y por lo tanto se va a disminuir la excreción de sodio y por lo tanto de forma compensatoria se aumentaría su reabsorción tubular. Al final el paciente terminaría reteniendo sodio. Luego, como el paciente está reteniendo sodio, porque está disminuida su capacidad natriurética, entonces se incrementaría la presión arterial en forma compensatoria. Y al incrementarse la presión arterial, en efecto, la curva se desviaría hacia la derecha, ¿cierto? Aumentaría la natriuresis, pero sin embargo, si bien aumenta la natriuresis, incluso a veces podría parecer normal, el paciente ya
se queda hipertenso, por los otros factores también relacionados. Entonces, este de acá es el esquema que se propone fisiopatológicamente en cuanto a la fisiopatología de riñón en la hipertensión arterial. Muy bien, otros factores que afectan el incremento de la resistencia vascular periférica son los que ustedes están mencionando, lo que vemos ahí, el aumento de la insulina, el aumento del ácido úrico, la endotelina, el sistema nervioso simpático, la angiotensina 2. A ver, de la obesidad tenemos que considerar que hay dos tipos de obesidad, la obesidad subcutánea y la obesidad visceral. ¿Cuál es la que se asocia a riesgo cardiovascular e hipertensión arterial? La obesidad visceral. ¿Y por qué razón? Porque la obesidad visceral es la que está asociada a disfunción endotelial. Además, el paciente que tiene obesidad visceral tiene resistencia a la insulina, tiene hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia genera también actividad simpática, aumento de la retención de sodio e hipertrofia ventricular. Los tres factores van a inducir hipertensión arterial. No se olviden, la insulina también favorece la retención de sodio desde el punto de vista tubular. Por el otro lado, tenemos el ácido úrico. Miren, en ingesta de alimentos celulares proteicos, las purinas producen xantinas, y por la vía de la xantina oxidasa se produce ácido úrico. El ácido úrico, normalmente, en otras especies, por si acaso, tienen una enzima metabólica que lo degrada, como la uricasa, y se elimina en otros mamíferos. En cambio, en el ser humano, incluso en simios, lo que se refiere en la filogenia de la evolución es que hubo una mutación que hizo que se perdiera esta uricasa. Y por lo tanto, el ácido úrico como tal lo eliminamos en las heces y en la orina principalmente. ¿Okay? Entonces, frente a una gran ingesta de este tipo de alimentos, yo podría tener una carga de hiperuricemia, y la hiperuricemia sí que está asociada a aumento de la rigidez vascular. Acá estamos viendo cómo se reduce dicha vasodilatación, estamos viendo cómo se reducen las columnas en forma proporcional al incremento del ácido úrico. ¿Ok? Entonces sí que está asociado. Incluso acá, miren, diferentes tipos de pacientes con hipertensión arterial. Acá tenemos el de que tiene hipertensión esencial primaria y estadísticamente tiene mayor concentración de ácido úrico frente a otros tipos de hipertensión o a los pacientes que tienen o el grupo control. En cuanto a la dislipidemia afecta a los pacientes con hipercolesterolemia, también se afecta a la vasodilatación. Acá lo vemos, la línea rosada, su capacidad de flujo y de vasodilatación es menor en los pacientes que tienen hipercolesterolemia, incluso expuestos a diferentes sustancias vasodilatantes, como vemos ahí. Y en el endotelio recordamos a la endotelina. La endotelina incluso tiene un mayor efecto vasoconstrictor que la angiotensina 2. Y de los diferentes tipos de endotelina, nos atañe la endotelina 1, que es principalmente la que se asocia a vasoconstricción, y de sus receptores nos atañe principalmente el receptor A de la endotelina, porque es el que se asocia a vasoconstricción y efectos promitogénicos. Cada vez que digo promitogénico, estoy también refiriéndome a el aumento de la expresión de las células musculares lisas y aumento también del tono vascular. A diferencia de este otro receptor que también tendría acción opuesta, ¿no? Vasodilatante, el receptor tipo B. Este es el efecto que puede ser inducido muy bien por la angiotensina 2, pero también por la endotelina 1, su receptor A, que es la remodelación vascular, que al fin de cuentas está induciendo una hipertrofia que puede ser concéntrica o puede ser excéntrica, y también aumentando la resistencia vascular periférica. Muy bien, algunas palabras en cuanto a la rigidez arterial. Miren, por ejemplo, acá tenemos la distribución de los hipertensos. Esta es una estadística americana. Miren cómo la hipertensión va incrementando según va avanzando los grupos etarios. ¿Ok? Muy bien. Y tanto en hombres como en mujeres se da esto, en la que se va incrementando progresivamente en cuanto a la edad, la presión arterial sistólica. Y miren cómo la presión arterial diastólica se va reduciendo, por si acaso. ¿Ya? Primero que en fisiología se sabe que la presión arterial sistólica aumenta con la edad, pero llega un punto en el que cruzas la línea de lo normal y también ya te vuelves hipertenso sistólico, y también se ve que va incrementándose con la edad. Esta diferencia entre la sistólica y la diastólica se llama presión de pulso, lo que significa que la presión de pulso, esta diferencia se va ampliando. ¿Ok? Muy bien.
recordar que cuando yo tengo la presión sistólica, propio desde la eyección ventricular, miren, hay una fuerza, ¿cierto? Hay una fuerza centrífuga propiamente hacia las paredes de los vasos, como están viendo acá, la flecha en rojo, y esta fuerza que va a separar, que va a distender los vasos, almacena también una energía, ¿cierto? Como consecuencia de dicha distensión de las paredes de estos vasos. Entonces, esta energía que se almacena en las paredes de los vasos producto de su distensión por la fuerza sistólica es la que va a inducir ahora la fuerza y la presión diastólica. Va a ser como consecuencia de esa energía, esa fuerza que se almacena en esos vasos, en esas paredes, esos vasos sanguíneos que han sido distendidos. Esa va a ser la presión arterial diastólica. Eso es la presión arterial diastólica. ¿Ok? Y esa presión arterial diastólica, como ya están viendo, ¿de qué va a depender? De la capacidad de la elasticidad de dicho vaso sanguíneo. Por lo tanto, si yo pierdo dicha elasticidad, como en el anciano o el paciente con aterosclerosis, entonces que tiene más rigidez arterial, entonces la presión arterial diastólica se reduce, como en efecto estamos viendo que sucede en especial en los pacientes con hipertensión arterial. ¿Ok? Bueno, hablemos un poco sobre la onda de reflexión. Acá sí voy a tener que volver un momento a mi otra diapositiva. Un momento. Ok, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Existe algo que se llama onda de reflexión del pulso. Okay, ¿qué significa esto? Normalmente, cuando yo genero una eyección sistólica, ¿cierto? Normalmente va a llegar un punto en el que toda esa fuerza se va a distribuir en la red arterial, en el árbol arterial, ¿cierto? Sobre esa fuerza que se va a distribuir sobre el árbol arterial, existe algo que regresa físicamente que se le llama onda de reflexión. Y esa onda de reflexión normalmente debería llegar en un determinado momento del ciclo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, acá la flecha en blanco es ya la onda de reflexión que está volviendo hacia el corazón y que normalmente debería llegar en diástole. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen hipertensión arterial esencial? Lo regresa en sístole. A ver, vamos a ver acá. Entonces ahí tiene la onda de eyección, producto de la sístole, y ahí regresa la onda de reflexión y que normalmente en un tiempo normal en unas arterias distensibles llega en diástole. Eso es lo normal. ¿Ok? ¿Lo vieron? Y acá, en cambio, en los pacientes que tienen calcificación de las arterias, la onda de reflexión es rápida, la velocidad se incrementa y llega en sístole. Si llega en sístole, va a generar mayor estrés, mayor sobrecarga a nivel del ventrículo, mayor demanda de oxígeno y esto genera implicancia a largo plazo. ¿Ok? Muy bien, entonces para terminar, simplemente aquí lo que estamos viendo es justamente esta valoración de la rigidez arterial sumado al concepto de la onda de reflexión, que es esta es la onda de reflexión, esta es la onda de eyección normal, y cuando se superponen ambas curvas tengo este producto final. ¿Ok? Esto normalmente se mide con un instrumento que se llama tonómetro de pulso. Ok, pero digamos que actualmente más ha tenido utilidad para investigación fisiopatológica que más que clínico-terapéutica, por si acaso. Entonces, como ustedes están viendo, esta onda de expresión normal, esta onda de pulso, miren, va a tener esta presión de aumento, ¿ok? Que es la que se incrementaría en los pacientes que tienen hipertensión arterial, como consecuencia del incremento de la onda de reflexión. Ok, les voy a enseñar para terminar, a ver un momento, un video.
Muy bien, están viendo ahí, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? La onda en azul propiamente desde la eyección ventricular, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo aquí, en la línea azul, y luego se le está agregando en la línea negra la onda de reflexión. O sea, la onda de reflexión es acá la línea roja, y la línea negra sería el producto final entre ambas, ¿ok? Que es lo que se va a graficar finalmente como el tonómetro de pulso. Igual vemos acá, se eyecta el corazón, regresa a la onda de reflexión que debe llegar normalmente durante la diástole. Y de la edad, miren cómo se va incrementando la onda de reflexión por la rigidez arterial y se va aumentando más ese pico de aumento. Se va acentuando más la expresión en cuanto a la velocidad de la reflexión de pulso. Muy bien, eso sería nuestra clase. ¿Tienen alguna consulta?